Buenos días, tardes o noches, según la hora en la que se esté reproduciendo el siguiente video. El día de hoy, mi compañero Sánchez Roldán Brandon Misael y su servidora Reyes Hernández Miriam Lisset les hablaremos de Miguel Ángel y Shakespeare, el despuntar del arte, capítulo 3 del libro La invención del arte, una historia cultural. Para empezar con el tema, diré que es importante inmiscuir que a partir de 1483, por medio de un relato en donde Leonardo da Vinci es el protagonista, del cual se hablará más adelante, nos logra dar una perspectiva más profunda en este contraste del conocimiento somero que se tiene acerca de los artistas y la temporalidad a la que nos evocaremos. En la siguiente presentación se intenta identificar y dar a conocer por medio de la intervención de varios elementos de investigación una estructura de lo que realmente empezó a modificar abruptamente estos ideales previos de los que creemos fue el Renacimiento. El papel de Shakespeare y Miguel Ángel también nos darán un punto de perspectiva necesario diferente para la comprensión de esta transición de ideales que se pretende explicar con la siguiente presentación. Ahora bien, para entender un poco más del tema y adentrarnos en todo lo que fue el Renacimiento y todas estas transiciones artísticas, como se mencionó anteriormente, se necesita saber un poco del contexto de Leonardo da Vinci que nos da una perspectiva diferente. Pues a partir de un contrato, el 25 de abril de 1483, Leonardo da Vinci firma comprometiéndose a reparar cualquier desperfecto que pudiera ocurrir para ejecutar lo que sería la Virgen de las Rocas. Difícilmente se ajusta esta parte a nuestra idea de una total autonomía del artista, pues Leonardo da Vinci fue tan solo uno de los 3 miembros que trabajaron en esta pieza. Ahí es cuando creemos que y estamos tan acostumbrados a pensar en las pinturas como objeto de arte autónomo y en los pintores como creadores solitarios que no podemos entender bien esta transición. Todo esto nos da parte al periodo del Renacimiento, que es aproximadamente entre 1350 y 1600, que comienza a asistir esta etapa como a la larga y gradual transición desde el antiguo sistema del arte-artesanía hacia nuestro moderno sistema del arte, pero no bien cimentado. Con ello, obviamente también llegan las mejoras. En este caso son las artes liberales y las mecánicas, son esta separación que en gran parte fueron del siglo XVIII y seguían sosteniendo el esquema que separaban las artes liberales de las mecánicas. Entre las artes liberales asociaban la poesía con la gramática y la retórica, la teoría musical con la geometría y la astronomía, y colocaban la pintura y la escultura entre las artes mecánicas, en compañía de la sastrería, los trabajos en metal y la agricultura, lo cual es un poco sorprendente si nos remontamos a nuestros días. Es bien sabido que no todo cambio, desarrollo, innovación viene sino con una serie de problemáticas. Entre ellas tenemos que a partir de esta separación de las artes liberales y las mecánicas, los maestros humanistas crearon un nuevo grupo pedagógico llamado Studia Humanitatis. Al expandir el grupo antiguo Trivium medieval, formado por gramática, retórica y lógica, en lugar de la lógica pusieron la poesía y añadieron la historia y la filosofía moral. En general, esta da la pauta de una carencia de un verdadero equivalente de nuestras bellas artes si hacemos una comparación. Otra parte sería los mecenas florentinos o venecianos, que no lograban distinguir entre los mejores trabajos de artes decorativas entre los que estaban los ceramistas y la de los pintores o escultores, pues los mecenas, que eran los más ricos e instruidos del Renacimiento en Italia y en el norte de Europa, eran también ávidos cultivadores y promotores de lo que hoy en día llamaríamos oficios o artes decorativas.
Ejemplo de ello serían las miniaturas, las tallas, las medallas, los mosaicos, objetos de escritorio, arcones y cofres suntuosos, que a menudo solían en ese tiempo ser más valorados en los inventarios renacentistas que en las pinturas o esculturas, según Robertson, cito 1992. No obstante, ninguno de los ricos mecenas florentinos o venecianos, como ya lo dije, veían gran diferencia entre las obras de los mejores ceramistas y los decoradores y la de los pintores o escultores. También existía esta difícil visualización del concepto del artista autónomo al expresarse en sí mismo y ser original. Esto lo digo porque desde hace muchas décadas el antiguo acento puesto en el carácter laico, individualista y subjetivista del Renacimiento ha sido rechazado por los historiadores, que cada vez ven más necesario afirmar la continuidad con relación a la Edad Media y por contraste con nuestra época moderna, lo cual marca una gran diferencia. También con las mejoras llega esta problemática de Vasari. Vasari era tenía la más famosa e influyente colección de biografías de artistas que eran de su pluma. En ella, pues, tenía un concepto muy general. El término utilizado por Vasari y otros seguía siendo a aquellos creadores la palabra artífice, que algunas traducciones la marcan como un artista, pero otros la traducen como hombre de oficio o artesano, lo cual sería una gran problemática si nos damos a definir estas transiciones de artistas. La siguiente diapositiva nos da la pauta de aspectos de cambio y desarrollo, que van más enfocados principalmente a este concepto moderno que se tiene del artista y que se tenía en el Renacimiento. Entre las principales tres razones que se sugieren que comienzan con este periodo moderno, tendríamos principalmente el surgimiento de un género, en este caso la biografía del artista, que emerge como un nuevo género literario, que trataba al pintor, escultor o arquitecto, según correspondiera, como una figura heroica. Celebraban los logros individuales que excedían las tradicionales habilidades del oficio. En segundo, tenemos que hacia 1450 emerge en Italia el nuevo género del autorretrato independiente. Un estudio demuestra que estos autorretratos formaban parte de un grupo pequeño de artistas cortesanos, que claramente reclamaban para sí una condición social elevada por la forma en que se expresaban a sí mismos, como lo que se muestra en la imagen. De hecho, en la imagen, con respecto a este autorretrato, se ha planteado interpretaciones controvertidas. Algunos lo sitúan dentro de la tradición religiosa de la imitación de Cristo por el porte de este autorretrato de 1500. Y otras afirman que quise dar una atrevida pretensión del pintor de ser visto como un creador. Pero debemos tener presente que la mayor parte de los autorretratos de este tipo son obras de una pequeña élite conocida como los artistas de corte. A diferencia del artista moderno, la mayor parte de los artistas de corte realizaban sus trabajos de acuerdo con una función específica, que era más como un encargo, más que como una expresión personal. La norma del Renacimiento era la producción cooperativa en talleres, que forma parte de otro aspecto de desarrollo, que amplían con contratos para decorar iglesias, edificios públicos, estandartes y banderas, ceremonias nupciales y también muebles. A menudo aceptaban cargos en los que participaban otros artistas o aceptaban complementar una escultura a medio terminar. Ejemplo de ello sería la de Miguel Ángel. Y no pensaban que estos encargos fueran una ofensa a su individualidad creativa. De ahí es como empieza a salir a la luz este tipo de contrato, que cual también sería un cambio notable. El típico pintor, escultor o arquitecto del Renacimiento no era un individuo moderno que reivindicara su autonomía absoluta con los muchos contratos que todavía se conservaban. De hecho, en tales documentos se estipulaba el tamaño de la pintura o de la estatua, el precio, las fechas de entrega y
no solamente esto, sino además en tales contratos se estipulaba también el motivo y los materiales. Como último punto tenemos el género, que sería esta separación o una ruptura idealista del género. Otra de las actividades cuya condición social cambió el sentido de la moderna separación entre el artista y el artesano, que tiene un interés especial debido a sus implicaciones relacionadas con el género, y un parteaguas dentro de ello fue la costura y especialmente el bordado, del cual también se narra en la lectura. Shakespeare, Johnson y la obra. Durante el Renacimiento existieron dos tipos principales de escritores de poesía en la Inglaterra isabelina. El primero eran los aficionados. Este grupo era mayor a comparación de los profesionales, pero lo que ellos buscaban era solo tener algún renombre durante su juventud. Es decir, que ellos decían que esta profesión, por así llamarlo, solo era un pasatiempo juvenil. Se caracterizaba por una poesía tertulia, que eran escritos que circulaban de forma de manuscritos entre amigos y asociados. Un ejemplo de ello fue John Donne, que le pidió a uno de sus amigos que guardara una copia manuscrita de sus poemas diciéndole lo siguiente: prohibido que salga a la prensa o que se exponga al fuego, de publicarlo nada, de quemarlo tampoco, y entre una u otra haz con ello lo que quieras. El siguiente grupo eran los profesionales, los cuales se ganaban la vida produciendo guiones de piezas de teatro para compañías de actores. Un ejemplo del Renacimiento fue Shakespeare, el cual creó bastantes obras para estas compañías. La protoestética. La protoestética es las bases fundamentales de lo que conocemos como estética, que fueron creadas durante el Renacimiento. Podemos ver que la música, la poesía y la pintura eran consideradas en virtud de su utilidad. Esto quiere decir que por sí mismos no podían transmitir nada. Las fachadas ornamentadas, los tapices, las estatuas, entre otras cosas, no eran arte concebido para ser admirado. Esto quiere decir que solo eran considerados como creación de los hombres, entonces pues no tenían un goce estético en ello. Miguel Ángel daba mayor valor a las cualidades como la imaginación, la dificultad y el juicio de la mirada. Miguel Ángel fue un parteaguas para la estética, ya que por medio de estas cualidades se pudo empezar a definir lo que realmente era lo hermoso o lo estético. Conclusiones. Podemos ver que durante el Renacimiento se tuvo un primer acercamiento al arte, aun cuando no se tenía una separación entre artesanos y artistas. Sin embargo, en el siglo XVII se vuelve un pilar para la transición hacia el sistema del arte que conocemos actualmente. Las prácticas que hemos considerado muestran que, si bien se dieron importantes pasos en dirección a lo moderno, las prácticas y conceptos que hoy en día conocemos del artesano-artista en el Renacimiento estaban muy lejos de los modernos ideales del creador autónomo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Si les ha gustado el video, dejen su like y suscríbanse. En la descripción del video les dejamos nuestras redes sociales. Gracias.